Esta mañana de miércoles es importante también dar lectura y repaso a los temas más destacados mencionados en columnas y en las editoriales, y para ello nos enlazamos y doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte, qué gusto verte y saludarte desde luego ya a mitad de semana. Para muchos es viernes, aunque bueno, todavía queda todos los días de la semana, digamos Avis, pero esta Semana Santa para muchos este miércoles es el último día de trabajo, así es que parece viernes, Paco, pero no, es miércoles. Los mexicanos quieren un gobierno militar, dice Alejandro Ope en su columna de este día del periódico Universal. A ver, yo dejo la pregunta en el aire. Si los mexicanos quieren un gobierno militar, y esto, bueno, viene a cuentas por lo que ha venido sucediendo, Paco, en donde pues los militares han venido encargando de muchísimas cosas, ¿sí? Desde la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la construcción de parte del Tren Maya, se encargan de las aduanas y de los diferentes puertos del país, se encargan de detener a migrantes en las fronteras sur y norte, se encargan de la seguridad del país, se encargan de construir lo que van a ser las pues estas sucursales del bienestar en todo el país para que sea el banco, y a través de ese concepto que puedan los pensionados y las personas que reciben ayudas de programas sociales los tengan. Dime en qué no están. En la vacunación, Paco. Los militares también están responsabilizándose de la seguridad y logística en muchos puntos del país del tema precisamente. Y es algo de lo que hoy Alejandro Ope pone sobre la mesa en su columna del periódico Universal. Sí, sin embargo, hace referencia a esta encuesta que fue publicada hace unas horas, hace unos días, sí, del mismo INEGI, donde, bueno, cómo andan las percepciones y las visiones de los mexicanos respecto al tema. Y bueno, la mayoría de los mexicanos no están de acuerdo con tener un gobierno militarizado, aunque el presidente, en su informe, pues bueno, además de que agradeció mucho especialmente a los militares, no se refirió a ningún otro secretario de su gabinete, sino solamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, el agradecimiento del apoyo. Y es que es precisamente donde está basando el presidente el trabajo, porque los militares pues no cuestionan, los militares acatan, ¿sí? Y eso es lo que le gusta al presidente, que lo que se diga, se haga sin chistar, ¿sí? Y es exactamente el tema. Sin embargo, dentro de esta encuesta revela que la mayoría de los mexicanos, sí, el 60%, no estarían de acuerdo en tener un gobierno de carácter militar. Interesante la columna de Alejandro Ope, hoy del periódico El Universal. Y de ahí me paso a otra columna interesante de María Amparo Casar, que se llama A Juicio de Amparo, en el periódico Excelsior, ¿sí? Y ella hace y toma una frase que ha dicho el mismo presidente: hasta las piedras cambian. Dice: nunca ha habido una palabra de reconocimiento hacia el INE por parte del presidente, mucho menos de respeto. Cuando tomó posesión tuvo algunas expresiones de agradecimiento y reconciliación para algunos sectores y personas, incluidos al presidente Peña Nieto. ¿Te acuerdas que luego se tomaron fotos juntos ahí en Palacio Nacional? Ninguna para el INE, no ha habido ninguna expresión de simpatía o de reconocimiento al INE, que es el árbitro, que es el organizador de la jornada electoral, y tampoco las habrá, consigna la analista. Lo previsible son más descalificaciones a la autoridad electoral. Para él, bien podría desaparecer, volverse un apéndice de gobierno o encargar sus funciones a alguna dependencia. Y de ahí la periodista y la analista hace una historia de lo que ha sido esta relación de los electores con una autoridad electoral, y desde 1988, ¿sí? Luego de las elecciones, las últimas elecciones organizadas por el gobierno, que por cierto fue cuando se cayó el sistema a Manuel Bartlett, ¿sí? Y bueno, de ahí se pasó ya al IFE, a este organismo ciudadanizado, con muy buen trabajo de ese primer consejero presidente Woldenberg, José Woldenberg, del cual hemos hecho referencia en varias ocasiones, y de ahí pues vinieron ya los jaloneos de carácter político con cada uno de los titulares. Bueno, todo parece indicar que cuando el INE toma alguna decisión, por ejemplo, como la de
no permitir el registro del partido de Margarita Zavala, el presidente reconoce esa acción del INE. Cuando el mismo INE le reclama al presidente la utilización de los Juanitos, ¿te acuerdas aquel caso donde metieron a un Juanito en una delegación de Iztapalapa y luego pues metieron a quien ellos querían? ¿Sí? Entonces, de alguna forma ha sido este jaloneo que ha habido entre la autoridad electoral, el INE, y las autoridades. Y bueno, aquí María Amparo Casar termina su columna diciendo: la esperanza es lo último que muere, así que aprovechando la frase presidencial de que hasta las piedras cambian, no está de más exhortarlo a que piense en las consecuencias de lo que está haciendo al mermar a la autoridad electoral. Interesante la columna de María Amparo Casar del periódico Excelsior. Y hay otras, pero el tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo. Mi querido Paco, hasta aquí los comentarios de las columnas más importantes.